Bendiciones con todos. Tema 292, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el lamento de Judas. Y utilizamos Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 10, que dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Otro discípulo que se arrepintió de haber traicionado a Jesús fue Judas. Cuando él vio que Jesús iba a ser condenado a muerte, se presentó ante los sacerdotes para apelar. Es posible que la intención de Judas nunca fuera matar a Jesús. Judas lo entregó a los religiosos, quienes en ese tiempo no tenían autoridad para condenar a muerte a nadie, dado que estaban bajo dominio romano. Judas trató de revertir las cosas, pero no pudo. Tampoco pudo con el cargo de conciencia de haber traicionado al Señor. No logró perdonarse a sí mismo y optó por suicidarse. Mateo nos explica lo que los sacerdotes hicieron después con las monedas que Judas dejó tiradas, conectándonos con un acto profético de Zacarías capítulo 11, versículo del 12 al 13, y dice Mateo 27, del 6 al 10, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, veamos cuál era el problema de Judas. Primero, era una persona muy distraída. Dice Proverbios 22:3 lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Estuvo con los discípulos y tuvo los mismos privilegios, pero nunca alcanzó la salvación. Nunca entendió lo que Cristo realmente le enseñaba. Nunca alcanzó el verdadero significado de sus enseñanzas. Mira lo que dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Segundo, no era sincero. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 22 lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Judas, ninguno de los discípulos dudó de él. Engañó a todos, menos a dos: a Cristo y a él mismo. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Tercero, no aprovechó la oportunidad de arrepentimiento. Nota, lo enredó todo terriblemente.
pero aún así tuvo la oportunidad de salvarse. Reconoció que él era la causa del problema. Sintió remordimiento por lo que había hecho. Nunca se arrepintió, solo estuvo apenado. 4. Veamos las lecciones que todo cristiano puede aprender sobre este tema de Judas. Primero, es posible estar cerca de Jesucristo y a la vez estar lejos. Judas no amó a Jesús y prefirió las cosas terrenales, como muestra su traición y sus robos. No estaba realmente interesado en lo que el maestro enseñaba. Siendo honesto, lo que Judas creía en esencia no era muy diferente a lo que hoy se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Quería a Cristo como un medio para su fin personal y orgulloso, y por eso era su seguidor. Ojalá se hablase más en nuestros púlpitos sobre la verdad de que es posible estar dentro de las 4 paredes de una congregación y hasta tener un ministerio exitoso y aún así nunca formar parte de la iglesia del Señor. La historia de Judas debe hacer reflexionar a toda persona que dice ser cristiana, ya que tenemos a muchos Judas en nuestras filas. ¿Sí? Cristianos que quieren a Cristo como un simple fin para lograr algo más. Personas que, aunque están cerca de la predicación de la verdad, tienen sus corazones lejos de ella. ¿Sabe? Solo Jesús puede llenar nuestras vidas. Siglos antes de la venida de Cristo, Dios le habló al profeta Jeremías lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La esencia misma del mal es rechazar al Dios digno de toda nuestra oración y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrían llenarlas, como por ejemplo bienes terrenales. Judas representa perfectamente estos males de los cuales habló Jeremías. Él creyó que era mejor tener un puñado de monedas que tener a Cristo. Luego vio el error que cometió, pero en vez de arrepentirse, decidió quitarse su propia vida. E incluso su muerte no fue como lo esperaba. Judas es un claro ejemplo de que en realidad de nada sirve tener cosas materiales sin tener a Cristo. Y de eso vamos a hablar en los 2 videos que vienen sobre la muerte de Judas. Pero mire, debemos aprender, es increíble, que puede estar al lado de Jesucristo, pero no creer en Jesucristo, no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas son miembros de las iglesias? Tienen cargos importantes en las iglesias, pero realmente es pura falacia. Realmente son carnales, no son espirituales, no obedecen la palabra de Dios, no aman al Señor. Pero ¿sabe cuál es el peligro? Que mañana o tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y cuando salga eso va a ser una gusanera, va a ser vergonzoso. ¿No cree que mejor es ser fiel? ¿No cree que mejor obedecer la palabra de Dios? ¿No cree que es mejor amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la voluntad? Nadie hizo, nadie ha hecho, ni nadie hará lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted y por mí. Nadie. Y es razón para buscarle con todo nuestro corazón. Y jamás traicionarle. Si usted es parte de una iglesia, sea fiel. Y si usted no es parte de una iglesia, busque ser parte de una iglesia donde se predique la palabra de Dios y aprenda a ser fiel. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Cada día aprendemos de los errores. ¿Sí? Aprendemos de los errores de aquellos hombres, los que se arrepintieron, los que no se arrepintieron, Señor. Y esa palabra tuya nos va enseñando cada día.
Y eso es maravilloso, aprender de ti, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy, hermanos, amigos, si no fuera por la misericordia del Señor, ya este virus nos hubiera matado a todos. Ya el Señor nos hubiera hecho desaparecer. Pero Él nos ama. Él nos ama. Jesús nos ama. Grábese bien en su mente y su corazón. Jesús nos ama con amor eterno. Y eso es maravilloso. Y por eso te alabamos, Señor Jesucristo. Por eso te bendecimos. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando la palabra de Dios. Sigamos aprendiendo. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.